A veces una sola oportunidad no solo te cambia la vida, sino te convierte en el motor de cambio para otros. Hoy tengo un privilegio que toca mi corazón. Está con nosotros Armando y su historia es la prueba viviente de ello. Hola Armando, gracias y bienvenido. Hola Vanessa, muy feliz de estar aquí, gracias. Armando, estás en Alemania, creo, ¿no? Me habías dicho, trabajando en varios proyectos de tecnología, buscando oportunidades en el sector automotriz. Si tuvieras que describir una sola frase de lo que la Fundación Federico Gómez Suárez significa hoy para ti, ¿cuál sería esa frase? Te diría que esa frase sería que la fundación fue el puente entre la teoría universitaria y ya pasar a lo que es la realidad del mundo global. Entonces, para mí siempre ha sido un compromiso social muy importante el tener en todo lo que hago, y pues esa es la frase, que sí, la fundación ha sido esa parte, ese puente entre la teoría universitaria y la realidad del mundo global. Un puente, me gusta la palabra porque mucha gente en Latinoamérica sueña con una oportunidad de tener ese puente, ¿no? Viendo dónde estás ahora, ¿eres consciente de cuando todo empezó, de que este futuro te esperaba o que la transformación fue una sorpresa? Mira, al principio era algo que no te esperabas. Es decir, yo sabía que el ser acreedor a una beca de la Fundación Federico Gómez Suárez era una oportunidad para mí, pero no tenía la certeza de qué iba a suceder. Entonces fue una sorpresa, así como lo mencionas, y poco a poco, cuando me voy agregando, empalpando más de las actividades de la fundación, llega un punto en el que me di cuenta que la realidad de mi vida, de mi etapa universitaria y de mi perfil profesional ya iban a despegar de otra manera diferente. Ok, ¿en qué momento sentiste que esa inflexión, ¿no? ¿Cuál fue el instante que te diste cuenta de que iba a cambiar? Eh, ¿En qué momento fue que dijiste, esto es real, o sea que sucedió, mi vida acaba de tomar un rumbo nuevo? Ese punto yo diría que fue eh, 3, 4 meses después de haber ganado la beca de la fundación. Em, la fundación en ese tiempo tenía un programa de hackatones. Y yo voluntariamente pedí a Isabel, la directora de la fundación, que si podía apoyar, porque quería regresarles parte de la ayuda que ellos me habían brindado por medio de la beca. En el momento en el que me dicen que sí, apoyo como facilitador, así se llamaba en ese momento de rol, me di cuenta que no solo estaba yo haciendo algo para la fundación, sino que también estaba apoyando de manera directa a personas, estudiantes, jóvenes como yo, en aprender cosas nuevas, en mejorar su perfil profesional y simplemente tener experiencias diferentes. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que estaba en un lugar, estaba en una organización, en este caso en una fundación, muy diferente a lo que tenía pensado antes. Y también muy diferente a lo que en la universidad a veces uno como estudiante experimenta. Entonces fue ese momento en el que dije, este rumbo de mi vida está tomando otro camino diferente y fue increíble. Qué lindo, qué lindo. Y para que la gente entienda la magnitud, ¿no?, de este cambio, llévanos a México. ¿Quién era ese Armando estudiante antes de la fundación que soñaba, qué sentía, cómo proyectaba para que podamos entender este cambio, este puente del que hablas? Mira, Armando, antes de conocer a la fundación, era un estudiante de ingeniería mecatrónica en México, em, que siempre pensaba que había un futuro claro, pero que no sabía cómo llegar a ese futuro. Entonces, me sentí un poco perdido, ese Armando en 2021, que pensaba que necesitaba una guía, un mentor, algo que tuviera un camino que pudiera acercarme más a mis objetivos, como bien lo mencionaste al principio, tal vez en la industria automotriz. Y
Cuando conozco la fundación, fue como tener a un mapita y que ya dependía de mí, entonces ocupar ese mapa, ocupar esa brújula para hacer algo. Entonces, al inicio estar perdido, pues es normal, porque es parte de también la experiencia universitaria. Pero que tengas una fundación apoyándote en irte a intercambio, prácticas profesionales en el extranjero, o simplemente un consejo, eso fue para mí el dar el salto de alguien antes de conocer a la fundación y después de conocer a la fundación. Qué interesante. Y ahora me gustaría que vayamos un poquito más al por qué, ¿no? ¿Por qué la fundación se basa en un legado de Federico que conocemos, y para los que no les vamos a dejar un video para que sepan un poco más de la historia original, de dónde viene, pero viene de la pasión de la tecnología, de hacer el bien con la tecnología. Y tú has trabajado en proyectos muy avanzados como la microelectrónicos o bioprinting, ¿no? Si no me equivoco. El bioprinting o prótesis mioeléctricas. Bueno, más complicado aún para mí. Algo así, un poco más complicado. Se escucha nada más complicado. Mucho complicado, posiblemente no, pero ya con solo decirlo. ¿Cómo se conectó esa misión de la fundación con tu propio trabajo técnico? O sea, ¿qué relación tienes haciendo algo más que solo ingeniería, no? Mira, me gustó la palabra que ocupaste, bueno, una pregunta que ocupaste que es el por qué. Cuando yo estaba hace tiempo en la universidad, en, en la mitad de mi carrera universitaria, yo ya sabía, por experiencia de la familia, por experiencias personales, que yo quería hacer algo social. Em, Solo que no sabía cómo. Y es normal. Uno a veces se agrega en actividades extracurriculares, proyectos de la universidad, proyectos tecnológicos. Pero cuando conozco la fundación y soy la creadora de la beca, en ese momento igual tuve la oportunidad de irme a Alemania de intercambio académico y después de un año de estar en Alemania consigo mis prácticas profesionales igual aquí en Alemania, que de hecho ando aquí. eh, Se me da la oportunidad de tener proyectos que estén enfocados en prótesis mioeléctricas y también bioprinting. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Se unió, empató lo que fue el porqué de ese Armando antes de conocer a la fundación. Se dio, o sea, se empató el porqué con mi, mi estatus actual, que era, ok, tengo que hacer mis prácticas profesionales y las puedo hacer en una universidad alemana que es enfocada o aplicada en ciencias con proyectos de tecnología. Entonces, cuando empató esta oportunidad en Alemania con mi porqué, se dio lo que justamente era parte de la fundación, el lema que es el Tech for Good, tecnología para el bien. Y para mí fue increíble porque imagínate tener lo mejor de ambos mundos, que es la parte social y la parte tecnológica, envueltas en un solo proyecto. Y más aún, para mí fue hermoso saber, luego te lo platicaré y luego te daré un poco más de detalles, pero mi proyecto con el cual yo apliqué a la fundación era parte de un proyecto de vida y se me da la oportunidad de hacer prácticas profesionales en Alemania con un proyecto muy similar. Entonces, no solamente yo estaba llevando a cabo mi porqué y llevando a cabo tecnología, sino también estaba plasmando mi historia de vida, que es lo más importante que una persona puede tener, y estaba plasmando eso en lo que yo quería hacer aquí en Alemania. Entonces, eso fue lo que me sucedió a mí. Qué lindo, qué interesante. Y aquí es donde vuelvo y digo, esta historia es increíble. Ya no solo eres un beneficiario, porque ahí entiendo que ese porqué hizo que cambies y que pases a ser parte de la fundación, liderando y optimizando el programa de becas en México, aumentando la productividad del 30%. ¿Qué se siente? Y explícame un poco más de esto, de qué se trata, cómo es que estás ahora colaborando y ayudando desde la fundación que te ayudó a llegar a donde estás, trabajando en estos proyectos increíbles, que quiero saber más también. Cuéntame un poquito
¿Cómo cambió la vida también ser parte de la Mira, fundación? es muy interesante tu pregunta. Me gusta mucho cuando las personas a mi alrededor me preguntan acerca de cómo es estar en la fundación, porque como bien mencionaste, al inicio eres beneficiario y después ahora eres parte del equipo interno de la fundación. ¿Cuál es o sea, cómo se da el paso? ¿Cómo se da ese brinco? ¿No? Y yo siempre menciono que es como si fuera una moneda y tienes dos lados. Al inicio estás tratando de participar por una beca y eres beneficiario, y después pasas al siguiente lado de la moneda, donde ahora tienes la oportunidad de apoyar a gente que tenía exactamente la misma situación que tú, o bueno, más bien, que tiene la misma situación que tú. Entonces, ¿qué es lo que me sucede a mí? Cuando se me da la oportunidad en la fundación, gracias a Isabel y al equipo, em, yo empecé a ocupar mi experiencia en becas, mi experiencia internacional en Alemania, también había hecho otros programas en Estados Unidos, y empiezo a hacer una combinación de todo para proponer ideas a la fundación. Afortunadamente, esto empata con un momento en la fundación en el que quería la fundación hacer como un brinco a dar un paso siguiente en el proceso de la beca, en el programa de becas. Y se da la oportunidad de que pudiéramos tener acceso a una plataforma que está exclusivamente para becas, pero esa plataforma es como un lienzo en blanco y tú, por parte de la fundación, pues tienes que programarla, tienes que diseñar el proceso y plasmarlo ahí. Entonces, dar ese paso en productividad del 30% simplemente se puede como traducir a la digitalización de todo el proceso que tenía la fundación interno y digitalizarlo, y no solo es plasmarlo en una plataforma, sino también automatizarlo. Eso es lo que hoy en día yo me dedico, en parte de mi rol como Senior Project Executive, es eso, tratar de innovar y automatizar el programa de becas, y esto es sí o sí para en pro de los estudiantes. Tú seguramente lo sabrás, ¿no? Cuando uno aplica a cualquier oportunidad, sea una beca, sea cualquier oportunidad, no tiene la certeza y tiene a veces mucho miedo, mucha incertidumbre. La fundación se dedica a tratar de romper esa barrera por medio de su proceso, por medio de una experiencia de usuario donde los chicos puedan sentir desde el día número uno en el que deciden, escuchan de la beca, deciden aplicar, todo el proceso que llevan, se sienten, y lo hemos validado con los chicos de los ganadores de ediciones anteriores, con estudiantes que lamentablemente no han ganado, pero han participado en el proceso. Siempre preguntamos y pedimos una retroalimentación y nos dicen, es que en las etapas que estuve en la beca de la fundación, aprendí muchas cosas no solo de mí, sino que aprendí cosas del mundo real, de la experiencia laboral que a veces se necesita, y esto y esto y esto que aprendí, ahora lo he ocupado para cuando voy a mis prácticas profesionales, cuando pido por una oportunidad de alguna empresa. Entonces, eso es la magia de querer hacer algo en pro de estudiantes como tú, o sea, que tuvieron en algún momento tu misma situación. Y pues es increíble, ¿sabes? Estar ahora de este lado del proceso. Sí, es increíble porque vas trasladando todo lo que el aprendizaje, ese mapa, lo estás trasladando también a las nuevas generaciones y eso es fabuloso. Qué bueno que lo estés aportando porque seguramente estoy convencida de que no es el 30%, eso es un número, pero que seguramente eso sirve mucho para ayudar a todas las generaciones pasadas, las que vienen y demás. Así que qué bueno. Y entonces hablando de generaciones, ¿cómo es esto de los proyectos, la beca, el laboratorio de pan, eso que leí? ¿Cómo es que ves ese mismo brillo? ¿Cómo es que se logra? ¿Cómo lo logran? ¿No? Para las personas que se proponen a la beca. Cuéntame un poquito más de Claro, eso. mira, acabamos de tener la quinta edición de la beca Federico Gómez Suárez, es decir, 2025, este año.
Y como bien lo mencionas, tenemos 3 proyectos ganadores. Un proyecto relacionado con la producción de pan, así tal cual. Otro proyecto relacionado con el desarrollo de sistemas de cargadores solares. Y también un proyecto que es acerca del análisis de datos. Entonces, todo 100% enfocado a la ingeniería, ¿no? Ahora, platicándote un poco acerca de cómo veo hoy esa generación nueva o estos últimos ganadores de la beca 2025, los veo como cuando yo estaba hace 4 años, en 2021, con esas ganas de querer hacer algo más allá de la universidad, ¿sabes? El componente social tiene que estar allí y es algo muy importante para la fundación, pero cuando tú te das cuenta en las entrevistas, en las diferentes etapas de la beca, bueno, al menos yo me di cuenta que ellos tenían algunos factores, algunos elementos idénticos a cuando yo también estaba en esa misma posición. Y me da mucho gusto saber que las generaciones, además de que vayan mejorando, que vayan creando proyectos mucho más desarrollados, que también sigan con este querer, esta decisión de decir, quiero hacer algo con la tecnología, con mi carrera universitaria, para la sociedad, para los niños. La fundación se dedica mucho a eso, apoyar sí o sí a los niños, tal cual se enfocaba Federico Gómez Suárez en su momento. ¿Por qué? Porque son el futuro de México, y el futuro del mundo en general, ¿no? Porque están por todas partes. Exacto. Y una cosa más que me gustaría platicarte o mencionar, que también veo ese interés por la parte internacional. ¿Sabes? Un interés con no solo quedarse en México. Y eso me encanta. Es algo que me encantaría siempre darle como una recomendación a los chicos. Y me gusta que, así como yo tenía ese interés hace unos años, estas nuevas generaciones también lo tienen. Sí, tratar de ver más allá de Puebla, ¿no? De donde estamos, de nuestro país, de nuestra cultura, que también podemos crecer en otras culturas y eso te hace mucho más abierto, más, te da otras Y otras oportunidades, formas ¿no? de ver el mundo, de decir, ah, mira, hay soluciones que tal vez no había pensado. Hay procesos, hay ideas que, que no, ni aquí en mi aula, en el salón de clases en la universidad, nunca habíamos platicado. Y tan solo por haber ido o tenido alguna plática, en este caso, pues tú también sabrás, ¿no? De la parte internacional, ¿qué tanto te enriquece? Eso es increíble, porque te ayuda desde ahorita y para toda la vida. sí, yo viví en tantos países que lo que saco de bueno de esa travesía loca de vivir en tantos países es lo que uno aprende de cada sociedad estando ahí, en la tecnología, en el idioma, en la cultura, sí, claro, yo te voy a incentivar a que vayas, explores, no todos pueden, pero que sepan que hay un crecimiento muy importante si logras dar ese salto, ¿no? Como tú dices, Correcto. descubrir cosas que pensabas que no existían, sucede a un pueblito que vayas de diferente. Maravilloso, exacto. Y entonces, para ir terminando, quisiera que, que, ¿qué le dirías si te daría la posibilidad en este momento, así una varita, y te llamo y te digo, volvé a ese Armando del pasado, que todavía no sabía que estaba la fundación, ese ingeniero con ganas de ser ingeniero en Puebla, con un talento inmenso, con ganas de ganas. ¿Qué le dirías si viajas en el tiempo? ¿Cuál sería tu único mensaje importante que le darías para que sepa? Sí, mira, si lo pienso muy bien y que va muy relacionado a todo lo que te he platicado durante esta entrevista, creo que yo le diría al Armando del pasado y a cualquier estudiante que esté en la misma situación, es sal de tu zona de confort. Empálpate y busca experiencias que te abran el horizonte y que participes en proyectos extracurriculares.
y si es posible, vivir alguna experiencia internacional. A veces experiencia no tiene que ser a fuerza salir de tu país y ir al extranjero, sino también una experiencia puede ser una entrevista, una plática, algún curso, algún taller que puedas tomar con una persona que no sea de tu mismo país. Eso, y también le diría que no solo aprenda de tecnología, que también aprenda a cómo aplicarla para reducir muchas cosas y aportar mucho valor a soluciones que aporten a la sociedad. ¿Por qué? Porque el impacto real con la tecnología es en pro de la sociedad. En este caso, una fundación en pro de los niños, en pro de los estudiantes, que puedan tener ese, esa oportunidad de ocupar la ingeniería y la tecnología para el bien, ¿no? Tech for Good. Y que esto al final transforme vidas, no solo la vida propia, sino la vida de personas alrededor de ti y que para lograrlo, pues hay que salir del aula y exponerse al mundo. Eso es lo que yo le diría. Me encanta, me encanta. Yo lo concluyo diciendo, el miedo es el camino al éxito. Es decir, más miedo tengas, más inténtalo, porque se acerca a cosas nuevas que te pueden sorprender y te pueden dar mucho beneficio a ti y al resto, ¿no? Porque Claro, la típica frase, no importa que tengas miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Si sale bien, si sale mal, a ver, algo has de aprender de eso. Y te aseguro que la siguiente vez lo vas a hacer mucho mejor, pero por lo menos tienes la experiencia, ¿no? totalmente, me encanta Armando, me quedaría hablando contigo horas. De hecho, te voy a invitar a una nueva entrevista muy pronto porque sé que Gracias, sí. estás con la inteligencia artificial, estás con algo ahí tecnológico aún mayor, así que próximamente vamos a tener más novedades. Quiero que nos cuentes de esa tecnología que estás aprendiendo para aportar a la sociedad, como lo estamos haciendo con la Fundación, a los niños de México, abriéndoles este puente y este camino para que tengan su mapa hacia el crecimiento de ayudar a otros. Así que gracias, tu historia es hermosa, me encantó conocerte y por supuesto este es el comienzo, además del honor de ver el legado de Federico en vivo. Muchas gracias en serio, Vanessa, por tus palabras. Igual me encantó tener la oportunidad de esta entrevista contigo. Escuchar también tu punto de vista porque es fascinante no solo el externar lo que uno es, su historia y lo que hoy en día hacemos también en la Fundación Federico Gómez Suárez, sino escuchar también cómo las personas alrededor de la fundación lo ven y me da mucho gusto que sabemos que podemos darnos cuenta que hacemos algo para en pro de la sociedad, en pro de los chicos, de los jóvenes que tanto desean tener, como dijiste, ese mapita. Ese mapita que tiene la asociación. Gracias, Armando, que sigas bien.